Yo igual, acá está el enunciado. En el PowerPoint este está el enunciado. Igual yo después les subo el PowerPoint para que ustedes si lo quieren imprimir o lo quieren ver el enunciado más tranquilo, lo pueden ver. Bueno, este es un enunciado de parcial. Dice, una economía se compone de 3 sectores, clase alta, clase media y clase baja. Las funciones de consumo de cada sector son las siguientes. Acá nos da las funciones de consumo de cada uno de los sectores. La clase alta tiene un consumo autónomo de 550, más la propensión marginal a consumir de 0,65 por el ingreso disponible. La clase media tiene un consumo autónomo de 400, más la propensión marginal a consumir de 0,75 por el ingreso disponible. Y la clase baja tiene un consumo autónomo de 150, más una propensión marginal a consumir de 0,95 por el ingreso disponible. Lo que dice es que sabiendo que el ingreso total de la economía asciende a 90.000, o sea, el total del ingreso de todos los sectores, y que se distribuye de la siguiente forma. 60% de ese ingreso se destina a la clase alta, 30% se destina a la clase media, y el 10% de ese ingreso se destina a la clase baja. Se solicita hallar la función de consumo y ahorro de la economía, de cada una de las clases sociales, individual, calcular el consumo y ahorro global de la economía, vamos a ver el gráfico, y después vamos a hacer una introducción solamente, dice si la inversión de esta economía es totalmente autónoma y asciende a 250, calcule a cuánto asciende el ingreso de equilibrio. Esto lo vamos a ver más que nada para introducir en el tema siguiente, no lo vamos a complicar ahora. Entonces, la función de consumo, decíamos que era consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y la función de ahorro era menos el consumo autónomo, más 1 menos la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a ahorrar, por el ingreso disponible. Y estas eran las funciones que estaban dadas en el enunciado. Y decía que el total del ingreso de esta economía era de 90.000 pesos. Cada una de las clases sociales tiene asignado la clase alta un 60% de estos 90.000 pesos, 54.000 de ingresos. La clase media tiene asignado un 30% de este total de ingresos, 27.000, y el 10% está asignado para la clase baja, 9.000 es el ingreso de esta clase social. Entonces reemplazamos en la función de consumo, el consumo autónomo, 550, más la propensión marginal a consumir, 0,65, por el ingreso disponible de la clase A, el total del consumo de la clase A nos da 35.650. Ahora sacamos la función de ahorro de la clase A. Es el consumo autónomo en forma negativa, menos 550, más 1 menos C, 1 menos la propensión marginal a consumir, 1 menos 0,65 por el ingreso disponible, que en este caso era el 60% del ingreso total. El total del consumo del ahorro de la clase A es de 18.350. Si ustedes suman 35.650 y 18.350, nos da el total de ingreso de la clase A, 54.000. Acuérdense que decíamos que el total de ingreso, ya sea global o individual, se destina una parte al consumo y otra parte al ahorro. La clase media tiene un consumo autónomo de 400, una propensión marginal a consumir de 0,75 por el ingreso disponible 27.000. El total de la función de consumo de la clase media nos da 20.650. El ahorro, la función de ahorro de la clase media es menos 400, menos el consumo autónomo, más 1 menos C, por el ingreso disponible de la clase media. El total del ahorro de la clase media es de 6.350. La suma, acuérdense, que da siempre el total del ingreso disponible. Profe, ¿Sí? ¿cómo sacábamos porque viste que da el porcentaje de cada clase, y cómo era que sacábamos para averiguar el número, digamos, o sea, lo que equivale a ese porcentaje? ¿O te lo dan enunciado? A ver, ¿qué número? ¿Esto, 54 o no? Claro, 54.000. ¿Lo sacaba? Sí. Fíjate que el enunciado, porque ustedes no lo tienen, perdón, yo lo leí rápido, acá fíjate, dice, sabiendo que el ingreso total de la economía es de 90.000, y que De 90.000, ok, ya está. se Gracias. distribuye 60, fíjense siempre, fíjate esto, la clase alta tiene la mayor parte de ingreso, la clase media tiene la Sí, parte sí. media, ¿sí? O sea, Ahora vamos a muchas analizar gracias, profe.
No, por favor. Ahora vamos a analizar un poquito algunas cosas de acá. Y la clase baja, fíjense que tiene un consumo autónomo de 150, una propensión marginal a consumir de 0,95, por el ingreso disponible de 9.000. La función de consumo de la clase baja nos da 8.700. El ahorro de la clase baja es menos 150, más 1 menos C, más 1 menos la propensión marginal a consumir, por 9.000, que es el ingreso disponible. La función de ahorro de la clase baja es de 300. Fíjense lo que les decía recién, que de los 90.000, que es el ingreso de toda la economía, la clase alta es la que tiene un mayor ingreso. Fíjense que la clase alta tiene una propensión marginal a consumir más chica que la clase baja. ¿Alguien sabe por qué? ¿O alguien tiene una idea por qué? ¿No? La clase alta tiene una propensión marginal a consumir más chica que la clase baja porque tiene más capacidad de ahorro. O sea, por cada peso, como ya tiene el consumo autónomo más alto que las otras clases, por cada peso adicional que va a tener la clase alta, va a tener mayor posibilidad de ahorrar que las clases bajas. Si la clase baja, que a lo mejor está como más corta de plata, tiene menos posibilidades de un ingreso más bajo, cuando tenga un peso adicional de ingreso lo va a destinar casi todo al consumo. En cambio, las clases altas tienen mayor poder adquisitivo, tienen más posibilidades de ahorro. Por eso las propensiones marginales siempre son más chicas en las clases altas. Por eso los consumos autónomos también son más altos en las clases altas, porque tienen mayor posibilidad de pedir prestado, tienen mayores ahorros para destinarlo al consumo autónomo. Bueno, eso es un poco para analizar las fórmulas que hoy se los dije medio rapidito, ahora lo podemos ver en números más claros. Lo que pide en el otro punto, no sé por qué punto voy, es el consumo total y el ahorro total o global de la economía. Entonces acá sí tenemos que sacar el ponderado de la propensión marginal. Sacamos la propensión marginal a consumir del grupo A, 0,65, por el ingreso disponible de la clase A, 54.000, más la propensión marginal a consumir de la clase B por el ingreso disponible de la clase B, más la propensión marginal a consumir de la clase C por el ingreso disponible de la clase C, dividido el ingreso total. Acá saco la propensión marginal a consumir en forma ponderada, teniendo en cuenta cada uno de los ingresos de cada uno de los sectores. Nos da que la propensión marginal a consumir es 0,71. Entonces, volviendo a la fórmula, acá lo que tengo que hacer es sumar los consumos autónomos de cada una de las clases, 550, 400 y 150. Me da que el consumo autónomo de toda la economía es de 1.100, más la propensión marginal a consumir ponderada, que saqué acá, 0,71, por el ingreso de toda la economía, porque acá estoy sacando la función de consumo global de toda la economía, no individual de las clases sociales. Entonces me da que el total de consumo de toda la economía es de 65.000. Eso tendría que ser igual a la suma de las funciones de consumos individuales. Y por otra parte, sacamos el ahorro, que está expresado en S, lo pueden ver con la letra A, de toda la economía. Entonces, el ahorro sería menos el consumo autónomo, menos 1.100, más 1 menos C, 1 menos la propensión marginal a consumir, por el ingreso disponible de toda la economía. Eso me da que el ahorro total de la economía es 25.000. Si sumamos las funciones de ahorro individual de cada una de las clases sociales, el total me tiene que dar 25.000. Y si sumamos el total o la función de consumo global o total, 65.000 más 25.000, a ver que me están haciendo preguntas acá, espérenme un segundo. Profe, los 1.100, ¿de dónde salieron? Los 1.100, si quieren abrir el audio, chicos, yo no se preocupen que no sé quiénes son, bueno, los veo. Los 1.100 es el consumo autónomo de cada una de las clases sociales. O sea, ese sí se saca sumando. Si sumamos acá 550 más 400 más 150, me da el consumo autónomo de toda la economía, 1.100. A ver, ¿otra pregunta había? Ah, esta ya la respondí. Perfecto. Ah, listo, ya lo estoy respondiendo a ustedes, perfecto. Y en la función de ahorro, entonces era el consumo autónomo en forma negativa, 1.100, menos 1.100.
Entonces, el ingreso disponible de toda la economía sería el total del consumo, 65.000, más 25.000. El total del ingreso disponible que estaba en el enunciado, que era 90.000. 65.000 se destina a consumo y 25.000 se destina a ahorro. Bueno, esto se los voy a explicar más tranqui, pero es más que nada para introducir el tema de la clase que viene, que es multiplicadores. Ustedes se acuerdan en la primera clase cuando vimos las funciones, la ecuación fundamental de la economía, que decíamos que la demanda global era consumo más inversión, más los gastos del Estado, las exportaciones, y si pasamos a otro tema, las importaciones, nos queda que el PBI es igual a consumo más inversión, más gastos, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, esta economía que estamos mirando ahora, estamos viendo solamente la función de consumo. A esto se le puede agregar una inversión, ¿se acuerdan que era inversiones de las empresas? Y en este caso no le vamos a agregar, ni tiene ni gasto del Estado, ni es una economía cerrada, por eso no tiene exportaciones ni importaciones. Entonces, en el enunciado, en el punto D, decía, si la inversión de esta economía es totalmente autónoma y asciende a 250, calcula cuánto asciende el ingreso de equilibrio. Entonces, de esa función de ingreso disponible, ¿se acuerdan que el PBI era igual al ingreso disponible? Entonces, el PBI era igual al consumo más las inversiones. En este caso no tenemos gasto del Estado, ni exportaciones ni importaciones. Entonces sería PBI es igual a consumo más inversión, simplemente, porque no tenemos gasto del Estado y es una economía cerrada. ¿Qué hacemos acá? Lo que tenemos que determinar es cuál es el ingreso disponible de esta economía, si a esta función de consumo que sacamos en el punto anterior, a esta función de consumo total que sacamos en el caso anterior, le agregamos una inversión autónoma, independiente, de 250. ¿A cuánto varía el ingreso disponible? Cuando no teníamos esta inversión de 250, veíamos en el punto anterior que el ingreso disponible era de 90.000. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle un ingreso, una inversión de 250. Lo que tenemos que determinar es cuánto varía el ingreso disponible. Entonces lo que hacemos, a la función de consumo la reemplazamos, a esta C la reemplazamos por la función de consumo, la incógnita ahora es el ingreso disponible, y le agregamos la inversión autónoma. Y lo que hacemos es pasamos por el otro término, 0,71 por el ingreso disponible, lo pasamos para el otro término, y nos queda de este lado los dos conceptos autónomos, que son 1.100, que es el consumo autónomo, y la inversión autónoma de 250. Los conceptos autónomos son 1.350. Acá resolvemos, nos da 1 menos 0,71, nos da 0,29 el ingreso disponible, y lo que hacemos es pasamos en el otro término, los 0,29, que como acá están multiplicando, los paso dividiendo. 1 sobre 0,29. Por los conceptos autónomos, 1.350. Entonces, la variación del ingreso disponible fue de 4.657,90. Los 90.000 que tenía en el ejercicio anterior, 90.000, ese aumento de la inversión autónoma, esa incorporación de la inversión autónoma, hizo que el ingreso disponible aumente a 4.657,90. ¿Sí? Esto es más que nada, se los agregué ahora, porque el concepto que vamos a ver en la clase siguiente es el de multiplicador. Esto es el multiplicador. Para que ustedes lo entiendan, ¿qué significa esto? Que ante un incremento, ante una variación de alguno de los conceptos en una economía, va a tener un efecto más que multiplicador, más que proporcional en el ingreso disponible. Va a aumentar más que proporcional y depende de este multiplicador. ¿Sí? Eso más que nada para que lo tengan en cuenta. Bueno, y otro de los conceptos que también agregué, no están en el enunciado, pero también agregué para que ustedes lo tengan en cuenta, son de los que estuvimos viendo recién, de las fórmulas que estuvimos viendo en la teoría. Ustedes acuérdense que el ingreso disponible era consumo más ahorro. Entonces, supónganse que acá tengan una relación de distintos ingresos. Ingreso va de 0 a 10.000. El ingreso, ya se acuerdan, es consumo más ahorro. Entonces, acá tengo un ingreso de 0, de 1.000, de 2.000, de 3.000. El consumo era el ingreso menos el ahorro, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá, y el ahorro es el ingreso menos el consumo. Entonces, ante un ingreso de 0, el consumo es de 1.100,
y el ahorro es de menos 1100. Voy haciendo la relación, voy reemplazando la fórmula. Acá, si el ingreso disponible es 1000, si esto es 1000, el consumo es 1810 y el ahorro es menos 810. Si el ingreso, perdón, es 2000, el consumo es 2520 y el ahorro es 520. Bueno, así voy sacando todas las relaciones. Siempre teniendo en cuenta estos datos se los damos. Acá yo lo hice a modo de ejemplo para que entiendan la fórmula. Entonces, ante estas variaciones de ingreso, que van de 0 a 10.000, ¿cómo va variando el consumo y el ahorro teniendo en cuenta la fórmula? Y las propensiones, como vimos en el caso, en las fórmulas iniciales, acuérdense que era el consumo sobre el ingreso. O sea, lo que saco es, si el consumo es 1810, dividido el ingreso 1000, la propensión media es de 1,81. Acá, si el consumo es 2520 y el ingreso es 2000, la propensión media es de 1,26. Acuérdense que lo que yo les decía, la suma de las dos propensiones media es igual a 1, porque de esos pesos adicionales, estos 10.000 pesos, 1,81 se destina a consumo y 0,81 es la propensión del ahorro. Y sumadas siempre dan 1. Y las propensiones marginales, que los ejercicios se las damos directamente, ¿cómo se determinan? Esto es más que nada una variación. Fíjense que acá la variación del consumo es de 710 en 710. Va aumentando de 710 a 710. Y el ingreso va aumentando de 1000 en 1000. Entonces, 710 dividido 1000 me da que la propensión marginal a consumir es de 0,71. Lo que yo les decía hoy. Por cada peso, en este caso, por cada 1000 adicional de consumo, 0,71 se destina, perdón, de ingreso, 0,71 se destina al consumo. Y acá la variación de ahorro, acá la variación va siendo de 290 en 290. La variación del ingreso sigue siendo de 1000 en 1000. Entonces, si yo hago 290 dividido los 1000, me queda que la propensión marginal a ahorrar es de 0,29. Por cada 1000 adicional, esos 0,29 se destinan al ahorro. Esto se los explico este cuadrito porque hay unos cuadritos en los prácticos para que ustedes lo puedan hacer con esto. ¿Se entendió esto, chicos, o tienen alguna duda? Sí, profe, se entendió. Va, ¿Sí? al menos yo. ¿Sí? Bárbaro. Esto porque ya les digo, en los ejercicios que vimos recién, las propensiones marginales se las dimos, pero puede ser que le demos otro dato, ustedes sepan, tienen que saber cómo sacar, ¿sí? Y este mismo cuadro se puede graficar. Bueno, está en papel porque quedaba. Lo que tenemos acá es en este gráfico, en forma horizontal, el total de ingresos, todos los niveles de ingresos. Fíjense que va de 0 a 10.000, son todos los niveles de ingresos. En forma vertical lo que vemos es el consumo. Fíjense, lo podemos, también de 1000 a 10.000. Fíjense que cuando el ingreso era 0, el consumo era 1100, era el consumo autónomo. Entonces, fíjense que cuando el ingreso es 0, el consumo es 1100. Cuando el ingreso es 1000, el consumo es 1810. Cuando el ingreso es 1000, el consumo es 1810. Así voy graficando toda la curva. Esta, el gráfico rojo, que es la recta de referencia, son todos los niveles de ingreso y consumo. Y el gráfico verde, la recta verde, lo que va reflejando es todos los niveles. A cada nivel de ingreso, ¿cuál es el nivel de consumo? La función de consumo, la recta de consumo, parte de los 1100, porque lo que les decía recién, cuando el nivel de ingreso es 0, el consumo autónomo es 1100, por eso parte de los 1100. Acá abajo tenemos graficada el gráfico del ahorro. Ante los mismos niveles de ingreso, de 0 a 10.000, los distintos niveles de ahorro. Fíjense en el gráfico, cuando el ingreso es 0, el ahorro es menos 1100. Por lo que les decía hoy, esos 1100 que tengo de consumo autónomo, como no tengo ingresos, lo que hago es pido prestado o lo desahorro. Por eso la función de ahorro, cuando el ingreso es 0, parte de menos 1100. Y así voy graficando. Como el ingreso es 1000, el ahorro es menos 810. ¿Sí? Y así voy graficando. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que está a la derecha
de este punto significa que los niveles de ingresos son mayores a los niveles de consumo. Entonces, como el ingreso, no consumo todo lo que me ingresa, tengo una parte que estoy ahorrando. En cambio acá, el consumo es mayor al ingreso. Por eso, esa parte que no tengo de ingreso, lo voy a pedir prestado o a desahorrar. Y en 4.000, donde todo el ingreso es 4.000, todo eso lo voy a consumir. El total que tengo de ingreso lo consumo. Entonces, en ese caso, es el punto de inflexión. En ese caso, el ahorro es 0. A partir de ese punto, a la derecha, el consumo es más chico que el ingreso, y a la izquierda, el consumo es mayor al ingreso. ¿Sí? Todo esto se lo agregué para que ustedes puedan hacer los ejercicios, y me parecía que estaba, bueno, que tenía todos los temas de consumo en ese práctico. No sé si tienen alguna duda. No, profe, de este práctico no. Bueno, este es el práctico, es como global, o sea, de los otros iniciales hicimos las fórmulas, y este es el que tiene todos los conceptos. No está en la guía, sino que es un práctico de parcial, donde tienen para sacar las funciones individuales, las funciones globales, después tienen para sacar la propensión marginal a consumir, que la sacan ponderada, y después las propensiones medias y las propensiones marginales, y el gráfico. Eso es todos los temas de consumo. Con esto pueden hacer la guía, los otros ejercicios de la guía, que les va a pedir completar este cuadro con los datos y hacer los gráficos. Bueno, si no tienen duda, yo ahora les subo la clase, y cualquier cosa en el foro me consultan cuando empiecen a hacer los ejercicios. Sí, profe, yo le pido que me responda en Sí, el sí, foro. ahora termino, cuando voy subiendo la clase de hoy te lo respondo. Dale, muchísimas gracias. Hasta Bueno. luego, profe. Bueno, chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.